el canto gregoriano y el método Tomatís. Esta charla, evidentemente, está dirigida a personas, a la Asociación Alton Tomatís, efectivamente, a todos los que ya saben del método Tomatís, pero queremos saber más aún del canto gregoriano, más allá de lo que ya sabemos de la formación, de todos los efectos neurofisiológicos y de que Tomatís lo escogió junto con Mozart. Pero vamos a ver un poquito más de qué es el canto gregoriano y por qué Tomatís lo escogió. Así que vamos a empezar por una breve introducción. El canto gregoriano. Pues el canto gregoriano, quiero que quede muy claro desde el minuto cero, que es oración. Ante todo es oración. Es la oración, la expresión más santa y universal de oración de la Iglesia romana. No música, porque antes de la música estaba la oración. De hecho, el origen del canto es el primero de los cantos que tiene la Iglesia, el único heredado de los primeros padres. Y este a su vez viene heredado de las raíces de los primeros padres, que era la sinagoga. Y a su vez la sinagoga también estaba influenciada por la música griega. Entonces, de ahí viene todo el canto gregoriano, de un origen judío, de la sinagoga, y está a su vez influenciado por las modalidades griegas. Pues tenemos también que entender desde el principio que es un canto litúrgico. Liturgia. La liturgia es el orden del culto, en este caso del culto divino. Entonces, la oración, que es el gregoriano, no es ni más ni menos que el corazón del culto que se le da a Dios. Este evidentemente está en latín, solo puede ser en latín, porque el latín es la lengua oficial de la Iglesia y es la lengua sagrada de la Iglesia. Al igual que todas las religiones tienen su lengua sagrada, pues la Iglesia, la cristiana, no iba a ser menos, y por eso el latín. Esto lo digo porque se está empleando ahora en muchos sitios, se emplean melodías gregorianas, pero en lengua vernácula. Y ojo que eso ya no es gregoriano. Entonces nos quedamos principalmente con eso. Es ante todo oración. En el sustrato de la música, claro, pero es oración. Lo primero y principal de todo. Entonces vamos a ver un poquito por encima de dónde viene y a dónde va el gregoriano. Ya he dicho de introducción que su origen está en la sinagoga y que está a su vez de los modos griegos. Sin embargo, el nombre de canto gregoriano le viene por el Papa San Gregorio I, o también llamado Gregorio Magno, que precisamente, perdón, me he saltado la diapositiva, ya está. Precisamente se le dio el nombre por él, pero en cierta manera erróneamente, porque todo empezó por la leyenda que el Papa Adriano I instituyó sobre su predecesor, Gregorio I. ¿Qué es lo que sí que hizo Gregorio I, San Gregorio I? Lo que hizo fue fundar una escola cantorum, una escuela de cantores en Roma. Pero esto no es algo nuevo ni único, porque ya en Europa ya existían, en la Francia, en la Galia, en Alemania, incluso en España, ya existían escuelas de cantores. Pero fundó una en Roma y lo que sí que hizo fue compilar el libro del antifonario, que era el libro que traía los cantos de la misa. Pero él no compuso esos cantos, ni se dedicó, digamos, también como se le ha atribuido, a compilar todo el conjunto de melodías gregorianas, bueno, melodías que en esa época existían. No, fueron las melodías romanas que él compendió en un libro para que en la misa se pudiera cantar siempre las mismas cosas, ¿no? Eso es lo que hizo, aparte de que él era un cantor en sí mismo y evidentemente pues cantaba y enseñaba a esa escuela. Pues esta leyenda, fijaos, se llegó llegó lejos, que a día de hoy tenemos, bueno, en los libros del siglo pasado, en el XIX, se mantiene, por ejemplo, esta pequeña ilustración que tenéis ahí, que viene en el primer domingo del año litúrgico.
La misa empieza con lo que se llama una antífona, que es el nombre del canto, una antífona, sonido que se antepone a algo, pues viene precedida por un tropo. Un tropo es lo que tenemos ahí en la imagen, que pone Santissimus Nanque Gregorius. Pues todo eso, que lo que viene a decir es, os lo voy a traducir, es: mientras el Santísimo Gregorio derramaba oraciones al Señor para que le enviara desde arriba el don musical para componer canciones sagradas, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma e iluminó su corazón de tal manera que se levantó para cantar diciendo así: a ti levanto. Ese justo ahí, en a ti levanto, es, si os fijáis a la derecha, es donde pone a te levavi. Ese es el inicio de la antífona del primer domingo. Entonces, hasta tal punto esa leyenda se instituyó y tuvo valor, que hasta en los antifoneros, en los libros de la misa, venían estas ilustraciones contando la historia de la composición del gregoriano. Sin embargo, no fue Gregorio al que, como podéis ver allí en la imagen, tiene una paloma en el oído y el escribano está escribiendo la melodía que Gregorio le estaba supuestamente dictando que él componía. Pero esto era una leyenda, él no compuso, él sí compuso alguna cosa, pero no todo. Sin embargo, el nombre de canto gregoriano pues viene de él. Y os voy a cantar la melodía para que tengáis una pequeña introducción degustativa de lo que viene siendo cómo empezar el año litúrgico antes, porque ahora este Santissimus Nanque Gregorius no se canta, se empieza directamente en A te levavi. Entonces, escuchad cómo empezaban las misas antiguamente el primer día del año, primer domingo del año, perdón. Santissimus Nanque Gregorius, cum precesse funderet ad Dominum, ut musicum donum ei, de super in carminibus dedisse. Tum descendi Spiritus Sanctus super eum, in specie columbe, et illustravit Corenius, et signemum exorsus escanere, ita dicendo. Y aquí empezaba el introito, aquí empezaba ya la misa. A te levavi, anima me. Y así seguía ya. Ese era el inicio del primer domingo, de la primera misa del año. Pues bien, de ahí le viene el nombre de gregoriano al canto, precisamente canto litúrgico de la Iglesia. Así que vamos a la siguiente. La difusión del canto gregoriano empezó a partir de ya el siglo VII y duró hasta el siglo XII. Nos hemos quedado con que Gregorio instituyó esta escuela en Roma y la entrenó. Entonces se formó un grupo de cantores. ¿Y qué es lo que hicieron? Que misioneros benedictinos se dedicaron a recorrer toda Europa, desde Francia, la Alemania, hasta llegar a Inglaterra, para difundir este canto. ¿Pero qué ocurrió? Que en cada lugar, en todos estos países, en todas estas zonas, ya había una liturgia propia. Porque lo que estamos hablando que Roma, digamos, sacó al mundo, era la liturgia romana y el canto romano. Pero en la Galia tenían el canto galicano, en España, por ejemplo, estaba el canto hispano-visigótico, en fin, que encontraron al principio un rechazo a querer, no querían cambiar, evidentemente. Pero fue ya con Carlomagno y su padre Pipino que, al hacerse, digamos, los más amigos del Papa y apoyarle en todo, impulsaron de nuevo lo que antiguamente no había tenido mucho fruto, lo reimpulsaron y dijeron: se va a cantar lo que se canta en Roma. Y gracias a su ayuda se empezó, digamos, a
pasaron a tener el canto galicano a ya ser el canto más bien galicano-romano, hasta que sucesivamente pues, el romano quedó en todos lados. Al igual que en España también y en todos los sitios, llegó un momento dado en el que se empezó a hacer ya solo el canto romano. Y a partir de entonces ya se compusieron nuevas melodías, porque antiguamente las que estaban eran estas antífonas de la misa, y ya pues a partir del siglo XI, X, XI, XII, se compusieron muchos más cantos, quiriales, glorias, sanctus, agnus, todo tipo de cantos, muy melismáticos, muy dotados de notas, e incluso otros más sencillos en la Italia y en otros lugares, como en Suiza. Por ejemplo, Nordker el tartamudo compuso cantos más sencillos que eran tropos y secuencias, porque a ese monje en concreto le costaban mucho estas melodías tan melismáticas francesas o romanas. Y bueno, Guido d'Arezzo, como tenemos en la imagen, es él el que está a la izquierda y el que está a su derecha es el obispo Teudal, a quien le estaba contando su nuevo sistema de notación, porque las notas las inventó este monje, Guido d'Arezzo. No se ve muy bien, pero ahí podéis ver A, B, C, D, E, F, G en mayúsculas y luego en minúsculas, porque ese fue el nombre que le dio las notas en un principio, ¿no? Total, que así empezó a difundirse el gregoriano. Y esa difusión que duró esos escasos 3, 4 siglos, por decir así, empezó pues como todo lo que sube, pues a bajar. ¿Qué es lo que pasó? Pues que lo que hasta ahora se había mantenido el fortín de la música sacra, pura, modal, empezó a entrar con la polifonía, con el discanto, con añadirle otra melodía al gregoriano, porque el gregoriano es siempre a una sola voz. Empezaron a metérsele otra voz, una tercera, hasta que empezaron las composiciones polifónicas. Pero ¿cuál fue el problema de todo esto? Que entraron las melodías profanas en la iglesia. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues, por ejemplo, compositores como Palestrina, reconocidísimo, de misas bellísimas y de música sacra impresionante, a nuestros días, pues en aquel entonces muchos de los temas que usaba para estas músicas de misa eran temas profanos, temas del vulgo, temas amorosos, los mismos madrigales. Entonces, claro, es como imaginaos estar en la misa a día de hoy y estar escuchando la música que puedes escuchar en los 40 principales en la radio, con la letra cambiada. Sería eso, pero en la época del siglo XII, XIII, XIV y a partir. Entonces, llegó a tal extremo la cosa de que cambió el canto, cambió todo tanto, que he puesto esta anécdota. La bula que escribió en 1332 el Papa Juan XXII, en la cual él estaba horrorizado por lo que estaba ocurriendo, que él decía, hay ciertos discípulos de una nueva escuela que están cambiando los antiguos cantos por otros más breves, por otros con sonidos más cortos, donde le meten letrillas vulgares, que ya no hay una claridad del tono, sino que está todo confundido. Y entonces, ¿qué ocurre con estas melodías? Que las melodías corrían y corrían y no encontraban descanso. Embriagaban el oído porque gustaban, eran agradables al oído, pero no sosegaban, no interiorizaban, es decir, no te llevaban a Dios, por lo cual no curaban el alma. Es decir, como bien vemos, la devoción queda olvidada y la molicie se instaura. ¿Y dónde se instaura? En el templo de Dios, en el culto divino. Por lo tanto, imaginaos un culto en el cual lo que se está haciendo no te lleva a Dios, evidentemente empieza a quedarse vacío. Y esto lo vio este papa y por eso escribió esta bula, pero bueno, me temo que no sirvió de gran cosa porque la decadencia siguió y siguió. ¿Qué es lo que ocurrió? Que dejó de haber el ritmo libre del gregoriano para haber un compás marcado y dejó de haber la pureza de los modos gregorianos que venían de los modos griegos y del canto de la sinagoga, allá tonalidades donde había accidentes, sostenidos, bemoles y había de todo. Entonces ya se diluyó esa pureza, ese canto puro, se diluyó. No obstante, se hicieron intentos de volver atrás. Por ejemplo, Felipe II en el siglo XVI
dotó al Escorial y a muchas colegiatas y catedrales de 200 cantorales, todos intentando volver al origen del canto puro, sacro, ¿no? De este canto gregoriano. Pero pues no fue la cosa a mucho. Pero sí se hicieron intentos. Lo que pasa es que hubo concilios como el de Trento, que ahí ya también se recortaron melismas, es decir, se fue incluso el canto que quedaba como gregoriano, quedó adulterado porque se le quitaron conjuntos melódicos, melismas, ¿no? Bloques enteros. Entonces, la cosa se desprestigió bastante. Y así nos encontramos pues, que tenían que pasar bastantes siglos hasta que ya en el siglo XIX vino en la Francia, después de la devastación de la Revolución Francesa, el monje Próspero Guéranger, que decidió restaurar a la antigua gloria de la orden benedictina su monasterio. Entonces, él empezó a volver a investigar y a volver a los orígenes de todo lo que había sido la orden benedictina, intentar traerla de nuevo a su gloria. Y encargó a un monje que investigara el canto que se cantaba en la orden benedictina, el canto puro. A este monje falleció prematuramente y le tocó el encargo, le cayó el encargo por rebote a don Josep Poitiers, que fue el que se encargó de toda la investigación musical. Años después, no mucho después, porque estamos hablando de finales del XIX, ya a principios del XX, el Papa San Pío X escribe el motu proprio Tra le sollicitudini, donde insta a la Iglesia a volver a un culto más sagrado, más puro, a volver a la música de siempre, al gregoriano en sí. Y esto en connivencia con Solesmes, que es, no lo he dicho, pero Solesmes fue la abadía donde Próspero Guéranger inició y montó toda esta restauración de la orden benedictina. Entonces, San Pío X le entregó a don Josep Poitiers, ya años adelante, que él compusiera, que compilara, que los frutos de sus investigaciones, que construyera los libros oficiales de canto de la Iglesia. Y así fue que a los años pues, se publicaron libros como el Graduale Romanum, el Antifonale y otros libros que son los oficiales de la Iglesia. Años después, no mucho, pero estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, en el mismo Solesmes, el monje Dom Andrés Moqueró inició la que vendría a ser la nueva escuela, la nueva que en aquella época era nueva, pero a día de hoy es la vieja escuela de canto, que continuó su sucesor, don Josep Gallard. Me quiero quedar aquí en don Josep Gallard, porque de aquí vamos a enlazar directamente con Tomatís. ¿Por qué? Pues porque precisamente en Tomatís lo que tenemos es todo grabaciones de don Josep Gallard. Él fue el primero que siguiendo los pasos de su maestro, de su predecesor, don Moqueró, inició con un grupo de cantores que tenían, ya en Solesmes, las primeras grabaciones en el año 1930. Y el propio Tomatís visitó en repetidas ocasiones la abadía y trabó una buena amistad con don Josep Gallard. Y entonces Tomatís mismo lo dijo, que no habían grabaciones que llegaran al nivel de las de este monje, ¿no? Y de su coro. Y estas son precisamente las grabaciones que estaban en los cassettes de Tomatís y que desde siempre se han puesto. También se usaban grabaciones de la abadía de Bec-et-Loing, de la Normandía, también. Sobre todo las voces mixtas, cuando hay cantos mixtos, los 3 GC, pues ahí esas son de Bec-et-Loing. Pero el resto era toda la vieja escuela de canto de Solesmes, de don Josep Gallard. Pero claro, luego después ya, pues con las nuevas máquinas, los Alesis, la digitalización, todas estas cosas, pues ya vinieron otras grabaciones que ya son las posteriores de Solesmes, que no dejan de ser malas por eso. Pero evidentemente Tomatís siempre dijo que la insuperable era la de don Gallard. Entonces, por ejemplo, los Alesis, esas máquinas como los Alesis y en otras ya digitales, pues tenemos las grabaciones de don Jean Clair y de su coro, que ya esta sí era la escuela nueva.
Por eso la de Gallar quedó como la escuela vieja, cuando en su día era la nueva. ¿Y qué tenemos más? Pues esto es para que os hagáis una idea de qué es lo que hay en esas cintas de Gregoriano. Son las grabaciones de Don Gallar, principalmente, en lo de los cassettes. Y en las nuevas, pues habrá sobre todo de Don Jankler y las de Bekel One. Y puede ser que se me escape alguna cosa, pero hasta donde yo sé, esto es el contenido principal. Ahora vamos a hacer una disección de los jefes. Nosotros tenemos digitalizados las cintas, las pasamos a formato digital, ¿no? A WAV, y echándole un vistazo a las diapositivas, a las cassettes, pudimos ver que precisamente lo que tenemos desde el GC1 al GC7 son todo misas, son todo cantos de las misas en el GC1 de la Ascensión y el inicio de la misa de Pentecostés. En el GC2 continúa la misa de Pentecostés y empiezan las vísperas de la Santísima Trinidad. En el 3 continúa, nos hemos quedado en las vísperas y ya sigue con la vigilia pascual y la misa de Pascua. En el 4 continúa la misa de Pascua, están los cantos del Kyrial, que el Kyrial son los cantos invariables de la misa, es decir, el Kyrie, el Gloria, el Agnus, el Sanctus, y otros cantos de Pascua, y la misa de Quasimodo, que es el segundo domingo de la Pascua. De hecho, este último domingo ha sido el domingo de Quasimodo. En el GC5 tenemos la continuación de la segunda misa de Pascua, del segundo domingo, y la misa de la Inmaculada Concepción. Y el resto ya son todo misas de la Virgen. La misa de la Anunciación, con el Kyrial de la 10 de la Virgen, la siguiente misa, la misa de la Asunción, con el Kyrial 9, y cantos varios de la Virgen. Y tenemos también la de la 3GC2, que de ahí es lo que decía de la abadía de Bequeluán, es porque es una cinta de voces mixtas. Ya sabéis, la 1 era más, ya lo sabéis bien, la 1 son las voces masculinas, el 2 las femeninas y el 3 las mixtas. Y este 3GC2 tiene cantos de toda la Semana Santa, del triduo pascual entero, desde Domingo de Ramos a Jueves Santo, Viernes Santo y ya la vigilia. Pues eso es lo que se está escuchando cuando se ponen en estas cintas, ni más ni menos que todas estas misas, que además son de las más importantes del año. Como podéis ver, son todas Ascensión, Pentecostés, Trinidad, Pascua, Anunciación, Asunción, son todas las misas más importantes, de las más importantes. Y os quiero hacer ahora un pequeño, digamos, muestra, porque os deben de sonar. Porque los que he enseñado los GC anteriores son todos de los cassettes, de las grabaciones de Don Gallard. Pero en las grabaciones de Don Clare también están, lo sé porque lo recuerdo, de la última vez precisamente que hice Tomatis. No puedo decir exactamente cuál GC, pero sí que está la misa de Pentecostés entera, está la misa de Pascua entera. O sea, todo lo que he mostrado también está. Entonces, voy a cantaros estas introducciones, solo el principio de un par de cantos que al menos a mí me parecen de los más famosos, porque seguro que los vais a reconocer, o al menos espero que los reconozcáis. El primero es el inicio de la misa de Pentecostés, que es el inicio de uno de los GC, porque es justo el primer canto de la misa, que suena así. Spiritus Domini replebitur terrarum. Aleluya. Seguro que os suena. Continúa. Y el segundo es uno de los cantos de Pascua, que como es un himno y se repite mucho, creo que la melodía os debería de sonar también. A mí personalmente me cautiva esta melodía muchísimo, este himno. Aurora lucis rutila celum laudibus intonat, mundus exultans jubilat, gemes infernum sululat. Que es el himno de las laudes de Pascua. Entonces también está en uno de los discos de Pascua.
Entonces, pasamos a desgranar un GC, porque sí, sabemos que hay misas, vale, hay misas, pero ¿qué hay en una misa? Pues en una misa tenemos, vamos a mirar, por ejemplo, el GC4, el 1 GC4, que tiene ya la misa de Pascua ya iniciada, porque inicia en el GC3. Pues el cassette empieza justo en la secuencia de Víctime, Pascal y Laudes, que es la de alabanzas inmolen los cristianos, ¿no? La víctima pascual, que se reza todos los días de la octava de Pascua. Continúa con la antífona del ofertorio, de las ofrendas que se presentan en la misa, que es el Terra Tremuit. Continúa con la antífona que se canta durante la distribución de la comunión, Pasca Nostrum, nuestra Pascua ha sido inmolada, que es Cristo. Y luego pasa a la siguiente sección, que es el Kyrial, que es lo que os he dicho, el Kyrie, Gloria, Santus y Agnus, en las melodías específicas de Pascua, porque hay 18 Kyriales. Y de los 18 Kyriales, el primero, el número 1, es el que se canta en las misas de Pascua. Pues después de todos esos cantos tenemos cantos variados de Pascua, como es el Responsorio Breve Surrexit Dominus Vere, que se canta junto con el himno de laudes Aurora Rucis Lutilat, que es lo que acabo de entonar hace nada, y el de vísperas Ad Cena Magni Dapes, pues el responsorio breve se canta junto con ellos en el oficio divino, la liturgia de las horas, tanto en laudes como en vísperas. Luego viene el cántico de Aleluya, Lapis Revolutus Est, la piedra ha sido quitada, ¿no? Y el canto responsorial Exultemus et Letemus, ¿no? Alegrémonos y regocijémonos, y luego las antífonas del tiempo pascual de la Virgen, que es el Regina Coeli, tanto en el tono simple como en el tono solemne. Y ya empieza ahí el siguiente bloque, que es la misa del segundo domingo de Pascua, la de Quasimodo, y empieza con la antífona de la entrada, del canto de entrada, que es el introito, que es Quasimodo, porque las misas se llaman por el nombre de el primer canto. Como el canto empieza con Quasimodo, Geniti Infantes, como niños recién nacidos, pues así se llama la misa, Quasimodo. Pues esto es para que os hagáis una idea de lo que hay en una cinta, porque esto es la 4, pero igual en la 5 o en la 3, podría decir, pues la misa de Pentecostés, pues empieza con el canto de introito, con Spiritus Domini, etcétera, etcétera. Eso es un ejemplo. Pero ya os hacéis la idea de que lo que se está escuchando es todo la misa del culto. Es el culto de la misa, el canto que en la misa se le da a Dios. Y eso es lo que en Tomatí se está escuchando, junto con Mozart. Entonces, vale, sabemos que escuchamos gregoriano, ¿de acuerdo? Pero ¿y por qué? ¿Por qué iba a tener que ser gregoriano, ¿no? Y no otra cosa. Pues precisamente porque tiene unas características que, bueno, en la formación ya las conocéis. Y incluso en el libro de Pourquoi Mozart, en el capítulo de Por qué el gregoriano, vienen descritas. Pero aquí vamos a profundizar un poco en el aspecto de la música en sí, no tanto de lo neurofisiológico, que también, pero vamos a ver por qué. ¿Qué hace de especial al gregoriano? Que Tomatís investigó todas las músicas sacras del mundo, o todas las que pudo, y ninguna se igualaba. Pues, ¿qué es lo que le hace ese ser único al gregoriano? Primera característica que tiene, la melodía es en sí misma siempre en un estado de serenidad y de ligado completo. No hay pausas abruptas, no hay tropiezos, no hay brutalidad. Siempre son curvas armónicas, ligadas, y los saltos siempre es todo seguido en segundas, o si hay saltos son de terceras o de cuartas. No hay cambios, no hay brusquedades. Siempre es como una ola, un viento, una brisa suave que siempre continúa y nunca molesta. Y toda esta melodía está en función siempre de una tesis arcis, es decir, tensión, relajación, o tesis, antítesis. Relajamos, estiramos, estiramos, relajamos. Viene a ser precisamente el entrenamiento que se le da al oído muscular, al oído medio. Pues esa es la clave de la melodía. Es siempre una tensión, relajación en un vaivén constante que está todo orquestado alrededor del texto. Porque lo que quiero que veáis ahora es que el texto es muy importante. Aunque uno no lo entienda al principio, yo desde luego tanto Tomatís que habré hecho y nunca he entendido nada hasta que empecé a cantarlo. El texto siempre es bíblico, siempre es de la Sagrada Escritura. Por eso es también muy importante. Y toda la melodía, y como veremos ahora el ritmo, todo gira alrededor de esa palabra.
Cogemos de ejemplo la antífona del ofertorio de la misa del domingo de Pascua, que viene en los cassettes de Don Gallar, viene en el GC4, 1 GC4. En las grabaciones de Don Clare también está, pero no sabría decir exactamente cuál es el GC. Y esta, Terra Tremuit, para que fijaos solo en la melodía, no prestéis atención a ninguna otra cosa, para que os hagáis, veáis cómo esa tensión, relajación, esa continuidad siempre, y cómo todo se junta en bloques por palabras. Terra tremuit et vivit. Tenemos, ahí está, como podéis ver, separado con las flechas. La tierra, un grupo. Tembló, otro grupo, que ya se eleva el canto, porque ha pasado de estar ahí desde re, va subido hasta el la. Y luego en el i, porque ojo, tembló la tierra y sube hasta arriba y quedó callada. Y vuelve a bajar, y además con ese salto que te deja como en ese reposo, ¿no? Del... Y todo, como veis, todo está orquestado en función de lo que está diciendo, que es que cuando resucitó el Señor, la tierra tembló y cayó en silencio. Y la melodía te lo expresa totalmente en sí, en función con la palabra, siempre con la palabra. Entonces, lo natural se descubre por sí mismo en total abandono. Lo único que hay que hacer es abandonarse y descubrirlo. ¿Cuál es la otra característica que tiene el gregoriano tan específica? Es el ritmo. Que el ritmo no tiene compás, que el ritmo es libre, que la única, por llamarla constricción, que no la tiene, es la palabra. Todo está en función de la palabra, como hemos dicho. Entonces aquí tenemos, como acabo de decir, sin compás impuesto. Marcada todo, de nuevo en la palabra. ¿Y esto todo en qué se ancla? Porque de algún sitio tendrá que venir el ritmo, porque la palabra por sí sola, pues en los ritmos vitales del cuerpo. El instrumento del cantor, que es el cuerpo, tiene un ritmo y ese ritmo está primero en la respiración y luego en el corazón. Pues eso es lo que marca junto con la palabra el ritmo del gregoriano, que no hay un tiempo tipo un vals, 1, 2, 3, no, todo está en la respiración, en el corazón y en la palabra. Entonces, fijaos solo en el ritmo, de cómo continúa esta antífona del ofertorio. Non resurgere in judicio Deus. Todo se basa en una respiración apacible, en un corazón apacible, y en las grabaciones de los monjes queda clarísimo cómo la respiración es larga, distendida, tranquila. Eso queda clarísimo y por eso hay ese ritmo tan específico que no está constreñido por ninguna regla. Eso lo hace único al gregoriano. ¿Y cuál es la tercera especificidad y unicidad? Pues es la mezcla de ambas cosas, la mezcla del ritmo y de la melodía, que lo que da es la indescriptible frase gregoriana. Es eso, la simbiosis entre el ritmo y la melodía. Y, como ya he explicado en el ritmo, todo en la base del cuerpo, sosegado y reposado, en esa respiración larga y en ese corazón apacible. A fin de cuentas, en la paz de Cristo, básicamente, porque eso es lo que hace el cantor cuando está cantando y alabando a Dios, lo que está es recogido y en esa paz. Eso es lo que permite que este canto te saque del tiempo. Por eso se da todo en una comunicación fuera del tiempo, que empieza el canto y hasta que no acaba esa oración, se te va el tiempo. Todo es, pasas del tiempo mundano al tiempo divino, en el cual no está marcado. Por eso no hay compás. Entonces, ¿esto cómo termina la antífona? Pues como estamos en Pascua, con un aleluya muy melismático, muy adornado. Y termina así.
Me imagino que probablemente os sonará, porque está en las grabaciones de la misa de Pascua. Entonces, vale, ¿qué más tiene el gregoriano? El gregoriano tiene 8 modos. Esas melodías todas giran alrededor de 8 modalidades de sonido. Y es que ya decía Jan de Affligem, que era un teórico flamenco de la música del siglo XII, que escribió el Tratado de Música Tonario, pues él mismo decía, igual que en la comida todo el mundo tiene preferencia por unos sabores, a unos les gusta el salado y a otros les gusta el dulce o lo fuerte o lo agrio, pues pasa lo mismo con la música. Pues para eso vino el gregoriano, para dar gusto a todos, básicamente. Porque el gregoriano, los 8 modos expresan el octoecos, que ha salido antes en la pantalla. Octoecos, 8 sonidos, uno por nota. Cada uno de estos modos destacan una expresión del alma, o la provocan, o la expresan o la provocan. Y todo esto en función de los temperamentos. Como ya bien sabéis, cada persona tiene un temperamento más dominante. Pues en el gregoriano está la música para la oración, claro, pero es la música para amansar a todas las fieras. Y vamos a ir, primer modo, pues vamos a ver varias clasificaciones. La primera, de Guido d'Arezzo, ya hemos dicho antes quién era, el compositor de este modo de las notas y del tetagrama. Es el primero. ¿Qué dijo del primer modo? Dijo que el primer modo era un modo grave, gravis en latín, ¿no? Dijo que era un modo grave. Adán de Fulda era un monje, compositor y teórico alemán, dijo en el siglo XV que el primer modo se presta a todo sentimiento, a todos los gustos. Jan de Affligem, el del que hemos leído la reflexión hace un momento, este teórico flamenco, dijo que el primer modo le corresponde, destaca una marcha tranquila y solemne. Y en los capiteles de la iglesia del Cluny del siglo XI, allí en la zona de la Borgoña francesa, están escrito la descripción de cada modo en esos capiteles, y dice del primero que en él empiezan las armonías musicales. Y ya volviendo a lo más cercano al siglo XX, el canónigo Jean Janetot, un colaborador muy cercano de uno de los monjes de Solesmes, de la nueva escuela de Solesmes, él dijo sobre este modo que es un modo serio, maduro, digno, firme y noble. Pues vamos a escuchar para que os hagáis una idea de, por vosotros mismos, lo vais a reconocer, esa gravedad, esa solemnidad, ese para todos los gustos. Pues fijaos, la tercera antífona de las vísperas del sábado, y es el Salmo 144, versículo 3. Pues tenemos que suena tal cual. Magnus Dominus, et laudabilis nimis, et magnitudinis ejus non est finis. Se nota esa gravedad, esa solemnidad, para todo momento, en todo sentimiento encaja. Pues eso es el modo primero. Vamos a ver el modo segundo. Pues, ¿qué nos han dicho nuestros señores que nos han ayudado a clasificarlo? El primero, que dice que es el modo triste. Adán de Fulda nos dice que es apto para expresar cosas tristes. Se apoya de nuevo a lo que dice Guido. Jan de Affligem dice que es una gravedad un poco dura. Ya no dice que sea triste, pero es grave y es duro. Y los capiteles de la iglesia dicen que sigue al primero, le sigue en número o ley el segundo. Y el canónico Jean Janetot también comparte lo de la tristeza, pero dice que esa tristeza tiene algo de gozo, de satisfacción o seguridad. Alguien también había dicho hace poco que sería una tristeza, digamos, trascendente, como la del cristiano, que en el mundo se sabe prisionero del pecado, pero que está alegre porque sabe que le espera la vida eterna con Cristo, que es el que le ha librado de esas ataduras. Entonces, es ese tipo de tristeza trascendental, gozosa. Y vamos a ver cómo sonaría en la cuarta antífona de las vísperas de la solemnidad de la Sagrada Familia, cuyo texto está sacado de Mateos 2, del capítulo de Mateos 2. Dice así. Magi intrantes domum,
in venerum puerum, cum Mariae Matre eius. Tiene ese toque triste, pero satisfactorio. Me he colado, he dicho María, ves María, bueno, no pasa nada. Pero tiene ese toque de tristeza gozosa. Vamos al siguiente. El tercer modo. Guido lo destaca como místico, Adán como vehemente, Jean de Affligen austero e indignado. Los capiteles dicen que éste empuja y representa la resurrección de Cristo, quizás por ser el tercer día. Y el canónigo Jean Genetot dice que es el más misterioso de todos y que podría estar expresando un lirismo profundo. Ciertamente es el más misterioso en mi experiencia. Y esas notas de indignación yo se las encuentro de una manera. Vamos a escuchar con la primera antífona del viernes, de las vísperas del domingo. Magna opera Domini, exquisita in omnes voluntates eius. Así suena el modo tercero. Vamos al siguiente. El modo cuarto es el modo armonioso, armónico, dice Guido. Adán nos dice que es tenido por dulce. Jean coincide con Adán diciendo que tiene unas sonoridades lisonjeras. Los capiteles nos dicen que siguen, el cuarto sigue el tercero, simulando los lamentos. Y el canónico nos dice que es un modo de contemplación, contemplativo, interiorizante, apto para las confidencias. Y vamos a ver esta armonía interiorizante, cómo suena en la antífona, la cuarta antífona de las vísperas de la solemnidad del Corpus Christi. Sicut Novelle. Del Salmo 127, el versículo 3. Sicut Novelle Olivarum, Ecclesiae Filicis, in circuitum mensae Domini. Es verdaderamente armónico e interiorizante, te deja en un estado como te recoge. Pues eso expresa el modo cuarto. Vamos allá con el modo quinto, que es el descrito por Guido como el alegre. Por Adán, como que se lo demos a los alegres. Por Jean de Affligen, como que conmueve un brío que tiene moderado y unos descensos inesperados, sobre todo al final, en las finales. Los capiteles dice que muestra cómo baja el que se eleva, que podría estar en relación con lo de esos descensos inesperados, que dice Jean de Affligen. Y el canónigo nos dice, Jean Genetot, que su aire general es de gozo completo. Pues vamos a ver qué es esta alegría de gozo completo y de saltos, con Ecce Dominus Veniet. Ecce Dominus Veniet, et omnes sancti eius cum eo, et erit in die illa, lux magna, aleluya. Si os fijáis, justo en ese final, en ese illa al lux magna, ese salto, justo ahí al final, pues ya nos lo han dicho, desconcierta, pero tiene un tono alegre y al final tiene un salto, pues lo hemos podido ver. Pues esto es el modo quinto, que hemos escuchado de la tercera antífona del primer domingo de Adviento. El modo sexto nos dice Guido que es el modo devoto. Adán nos dice que hay que dárselo a los de probada piedad. Volvemos otra vez a la devoción, entonces. Jean de Affligen dice que llama a las lágrimas. Los capiteles nos dicen que si buscas afecto de piedad, que mires al sexto. Y el canónigo Jean Genetot nos dice que este es un modo sencillo de devoción delicada y de entusiasmo discreto. O sea, todo gira alrededor de la devoción y la piedad, incluso el llanto devoto. Vamos a ver cómo suena este modo sexto.
en la antífona del Magníficat de las vísperas de San Juan Evangelista. En Exit. Pues dice así. Exit sermo inter fratres, quod discipulis ile non moritur, et non dixit Jesus non moritur, sed sic eum volo manere, non ec veniam. Verdaderamente, a mí me invita a las lágrimas totalmente. Tiene ese toque de encerrarte a rezar y llorar de esa piedad, de esa belleza piadosa. Pues bien, vamos con el séptimo modo ahora. Guido nos dice que es el modo angélico. Adán nos dice que respira juventud. Jean de Afrigen que tiene saltos expresivos, saltos de juventud y de ángeles. Los capiteles nos dice que recuerda al espíritu con sus dones. Ya sabemos que el espíritu salta, digamos, sopla donde quiere, ¿no? Pues salta donde quiere. Y el canónigo Jonetón nos dice que es un modo transparente. Así que vamos a ver cómo suena este sonido, cómo es este sonido angélico. Lo vamos a ver en la antífona del Magníficat de las segundas vísperas de la Anunciación. Y sí, se le llama el modo angélico y en parte también porque muchas veces, cada vez que hay cantos en el cual se está leyendo un texto de un ángel, como por ejemplo aquí en Gabriel, diciéndole a María, salve, llena eres de gracia, pues se usa siempre el modo séptimo en general. Digo, por algo será. Pues vamos a escuchar cómo suena Gabriel Angelus. Gabriel Angelus. Gabriel Angelus, locutus es Mariae dicens, Ave gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Sin duda, es el ángel hablando y nos demuestra esa alegría que tiene. Vamos a ver el último, el modo octavo, que Guido describió como el modo perfecto. Adán, como el de la sabiduría y la madurez. Jean de Afrigen como de sonoridad armoniosa y casi atronadora. Los capiteles nos dicen que este modo enseña a los santos a ser dichosos, alegraos, dichosos. Y el canónigo Janotto, que es del de la plenitud, del equilibrio, la proporción y la solemnidad. Eso de la perfección puede venir también por aquello del comentario que San Ambrosio hizo al respecto, de que la octava es la perfección. Así que vamos a ver cómo suena el modo octavo en la antífona del Benedictus de las laudes del martes de la octava de Pentecostés. Sic Deus. Y suena así. Sic Deus, diles in mundo, ut filium suum unigeni. Perdón, creo que me he confundido. Si Deus, me he ido. Perdón. Repito. Sic Deus dilexit mundum, ut filium suum unigenitum darent. Ut omnis qui credit in ipsum non pereant, se habeat vitam aeternam. Aleluya. Bueno, te ha quedado más regular. Para ser el perfecto me ha quedado bastante imperfecto. Pero bueno, sí, la primera melodía de todas, la del Santissimus Nanque Gregorius, si os acordáis, pero si no, no pasa nada, esa es también modo octavo. Y siempre es un modo para todo, es perfecto, suena perfecto, no tiene... Entonces, ¿qué ocurre? Que estos 8 modos gregorianos se han hecho estudios
vamos a ver cuánto hay de sonoridad en los libros principales. Pues tenemos que en el libro Liber Hymnarius, que es el libro, como dice su nombre, el libro de los himnos, más el Graduale Romanum, que es el libro de los cantos de la misa, más el Antiphonale Monasticum, que es el libro del canto del oficio divino en los monasterios, de las órdenes religiosas, en total 2.307 cantos nos dan que hay. La mayoría están en el primer y en el octavo modo, que son los modos, recordad, el primero era el de una solemnidad, gravedad y para todos los gustos, todos los sentimientos. Y el octavo es el modo perfecto, que encaja en todo momento también. Pues eso es de lo que más hay. Luego lo sigue con un 15% el segundo modo, que es ese modo místico, ese modo místico, que es misterioso. Luego tenemos que después de ese tenemos al mismo nivel casi, al séptimo y al cuarto, que es el cuarto el modo armonioso y el séptimo el angélico. Y finalmente, bueno, después tenemos un poco menos el tercero, que ese sí es el místico, perdón, el segundo es el triste, el tercero es el místico y finalmente un poquito del quinto y del sexto en el mismo nivel, que son el quinto el alegre y el sexto el devoto, el piadoso, el de las lágrimas. Pues si os fijáis, es más o menos los estados por los que pasa el alma a lo largo del día. En la mayor parte del tiempo está alegre, está bien, está en perfección, digamos, está tranquila. Tiene momentos cortos de tristeza, tiene momentos muy cortos de alegría, momentos muy cortos de piedad, de lágrima. Es como un resumen de los estados del alma a lo largo del día. Y lo importante es darse cuenta de que en el gregoriano tenemos todas las sonoridades, tenemos todas las expresiones del alma y todas están en la oración, porque el gregoriano es la oración de la iglesia, tanto en la misa como en el oficio divino, que es lo que los religiosos cantan, bueno, los monásticos al menos, como la orden benedictina, que la cantan, otros la rezan, hablada. Pues eso es lo que están durante todo el día cantando y durante todo el día están tocando todas las sensaciones del alma. Por eso es tan importante el gregoriano, porque lo tiene todo y es único en ese aspecto, como ya Tomatis nos describe bien. Y así que, ¿cuál es el valor? Ya viendo todo esto, pues evidentemente valor terapéutico ya de por sí tiene, evidentemente. ¿Cuál es ese valor terapéutico? Pues lo que nos dijo Tomatis, que el gregoriano no cura. No, no es que no cure, es que sí que cura, es que va más allá, es que salva. Porque el gregoriano es la oración que se le hace a Dios. No es simplemente música, como es el caso de Mozart. ¿Mozart qué es? Es la perfección de la música en la tierra. Es la perfección del cuerpo, de la música que afectando al cuerpo. No hay melodía más armoniosa que la de Mozart en ese aspecto. Ya lo vio Tomatis y lo probó. Pero claro, Mozart es la música del mundo, es la música del plano terrestre y nos equilibra a nivel del plano terrestre. Pero también tenemos un plano divino, un plano invisible, un plano espiritual. Y ese es el plano del gregoriano, es el plano celeste. Por eso el gregoriano no solo te cura, sino que además te puede llevar a salvar. ¿Y hasta qué punto es importante? Fijaos que ya en los salmos se dice, en el Salmo 70, en el versículo 6, nos está diciendo el salmista, que en el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías, se dirige a Dios. ¿Y qué es el Tomatis precisamente? Si no se le puede, ya desde el vientre, ahí empieza, ya puede empezar la terapia. Ya desde el vientre hay oído, ya hay escucha. ¿Y por qué? Porque desde el inicio, desde la creación, desde la gestación, Dios está apoyándote, Dios es el que te da el hálito. Por eso el gregoriano es tan importante, por todas sus características y por el valor terapéutico que tiene a nivel corporal y además a nivel espiritual. Porque es verdad que muchas personas, leí un testimonio de la que fue la ayudante de Tomatis, Dominique Vadel, que decía que veían que muchos jóvenes, cuando hacían la terapia, muchos jóvenes que no se preguntaban nada sobre Dios, acababan la terapia y decían, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto? ¿Por qué? Porque se les abría la escucha, que eso es lo que hace Tomatis. Nos enfoca la antena a lo que de verdad importa, que es la escucha al mundo. ¿Y qué es lo que hay en última instancia en la creación, en el mundo? Dios. Por eso empezaban a preguntarse, eso, ¿dónde está Dios?
Y bueno, sabemos que además los monasterios fueron los primeros que con mucho entusiasmo acogieron el trabajo de Tomatís. Así que el gregoriano, por otra parte, tenemos además en el anexo final del libro de Pourquoi Mozart, tenemos el análisis frecuencial del gregoriano, precisamente de una grabación de la vieja escuela de Solesmes, de don Josep Callard, y precisamente nos dice el mismo Tomatís. Este análisis nos demuestra que este canto no se parece en nada a las músicas clásicas habituales. ¿Por qué? Primero, porque tiene una base de ritmo totalmente lento y tranquilo, sosegado, el de un corazón y una respiración pausada, sosegada y en conexión con Dios, que es la oración, precisamente es eso. Y que esta contiene unos rebotes internos en volutas, que es algo que es fuera de lo común, que no está en ningún otro canto ni música. ¿Por qué? Porque no, al estar todo ligado, al no parar, al ser un continuo revolver, renacer, revenir sobre sí, este ritmo que se repite en intervalos regulares, que se renueva cada 4 segundos, es siempre un volver. Y eso no lo hay, porque todo tiene un ritmo marcado que te dice aquí empiezo, aquí paro, aquí empiezo, aquí paro. Y en el gregoriano no. Por eso es tan único, nos dice Tomatís. Y por encima de todo, ¿qué más aún? Que se perciben pulsaciones por segundo. En total 60 por minuto, que no viene siendo ni más ni menos que Mozart dividido por 2. Porque ya sabéis mejor que yo que precisamente Mozart tiene, de general, sus melodías van a 120 pulsaciones por minuto y que además es la del corazón precisamente del bebé. Pues el gregoriano es justo la mitad. Si Mozart es el tiempo del mundo, el tiempo armónico del mundo, el gregoriano es el tiempo de Dios. Es la mitad, el sosiego. Entonces ya está claro que el gregoriano es el medio más afinado para alcanzar ese equilibrio del cuerpo y del espíritu, porque pone el cuerpo a vibrar bajo los efectos del alma cuando ésta ya está libre de distorsiones anímicas, en reposo, en sosiego. Y todo esto en unión con los ritmos de la creación, los ritmos primarios de la paz, que básicamente eso es lo que vino a traer Cristo, a darnos la paz, evidentemente. Es decir, que no es nada más simple que lo natural. De ahí se desgrana básicamente y evidentemente se ve el valor terapéutico. Y entonces este canto gregoriano, pues, ¿qué resultado tiene? Que sus piezas, sus cantos, sus melodías, no son ni más ni menos que la respuesta del sistema neuronal global y autónomo y neurovegetativo. ¿A qué? Al alabar, a la intención del ser de alabar a Dios. ¿Y esto qué es lo que produce? Produce el compartir con todos los que escuchan o cantan esas resonancias neurofisiológicas que se generan en el que ya lo está cantando. Por eso se dice de estar en comunión. Por eso en la iglesia, cuando uno va a misa, va a estar en comunión, ya sea cantando o escuchando, porque tanto el que escucha como el que canta se beneficia de las resonancias neurofisiológicas de aquel que está alabando a Dios. Queda bien claro, creo yo, y por si acaso no terminaba de quedar claro, ¿qué es lo que hace finalmente el gregoriano? En resumen y en síntesis, organizar el oído del que lo escucha y, más aún, del que lo canta. ¿Por qué? El de lo canta. Pues porque para poder cantarlo necesitas estar tú, en el instrumento cuerpo que decía Tomatís, necesitas estar bien conectado, bien en una y por lo tanto con una escucha activa. Y eso revierte en más organización del oído. Y aquel que lo escucha se beneficia de las resonancias del que lo canta. Por lo tanto, también se beneficia de una reorganización del oído. El valor terapéutico es evidente y claro. ¿Y qué usos tiene en Tomatís? Eso ya lo sabéis muy bien todos, pero para resumir y para aquellos que están que no lo saben, ¿qué se hace con el gregoriano en Tomatís? Ya lo hemos dicho, ya la pista la os doy, ya lo hemos dicho, que se organiza el oído, ¿verdad? Pues precisamente eso es. Lo primero es, el primer uso que tiene es la reeducación de la escucha, la reeducación auditiva. Lo que hemos comentado de ese instrumento cuerpo es ayudar a que se sintonice, ayudar a hacerlo una columna, ayudar a enderezar, como dice también la Biblia, dice, los profetas dicen, allanad el camino, ¿no? Allanad los montes, que viene el Señor, pues es lo mismo. Lo que nos ayuda al gregoriano es a allanar los montes, a enderezar lo torcido.
y a reeducar esa escucha finalmente, para que podamos estar en una línea vertical y con el canto en la línea horizontal. Véase la cruz, horizontal, o sea, vertical y horizontal. Cuando se ha propiciado la escucha, cuando se ha recuperado la sintonización con el instrumento cuerpo, ¿cuál es el siguiente paso? Que además ese es el fin de Tomatis. El fin de Tomatis no es únicamente reeducar el oído, sino que ese oído que se ha reeducado vaya a más, vaya a la voz, vaya al canto y a la palabra. Entonces, ese es el segundo uso terapéutico, que de hecho para eso están esas cintas de repetir sonidos de gregoriano, precisamente, de boca cerrada y de boca abierta. Cuando ya se ha hecho la estimulación mediante el oído electrónico, mediante Mozart y gregoriano, ya se puede, teniendo la sintonización del cuerpo y del oído, ya se puede practicar la voz. Y esto redunda al final en más reeducación del oído, porque para poder cantar bien, para poder hablar bien, hace falta una buena estructuración de la escucha. Por lo tanto, a más practicamos la voz, mejoramos la escucha. Y al final a lo que nos lleva es al perfeccionamiento de la escucha bien controlada. Porque, ¿cuál es el final de todo? De la escucha perfeccionada es escuchar al universo, decía Tomatis, ¿no? A la creación, escuchar a Dios. Y cuando escuchas a Dios, ¿qué es lo siguiente que sale de natural en el hombre? Alabarlo, reconocerlo, reconocer su grandeza y su misericordia, y por lo tanto hacer lo que el hombre ha sido creado para hacer, cantar, cantar a Dios. Ese es el fin de Tomatis, ni más ni menos. Reeducar el oído, reeducar la voz, para reconectarnos con Dios y poder alabarle. Y por eso el gregoriano es tan importante, porque junto con la música de Mozart, que es la música de la tierra, es la música del cielo, es la oración musicada. Y bien, yo creo que hasta aquí la presentación. Estas son las fuentes bibliográficas que he empleado, sobre todo el libro que he mencionado de Por qué Mozart, El oído la voz, un artículo que descubrí hace poco, me pareció muy interesante, este del doctor Alfred Tomatis, Un paseo de la voix divine, el libro del canto gregoriano y la introducción al estudio de los modos del curso que estuve de la Asociación Hispana del Canto Gregoriano. Así que aquí tenéis las fuentes por si queréis investigar un poco más. Y ya con esto y un bizcocho acabamos. Gracias a todos por vuestra escucha.